Bueno, para comenzar, esta es nuestra primera clase de introducción a la bioquímica y como su nombre lo dice, es introducirnos a lo que va a ser la bioquímica del segundo cuatrimestre, es decir, la química de la vida. Bio es vida. Sin embargo, para llegar hasta esa instancia tenemos que primeramente hablar de la química general. Y ustedes recordarán tal vez del colegio, aquellos que ya la hayan cursado, que la química es una ciencia y por lo tanto tiene método científico que estudia la materia, su composición y sus transformaciones. Para esto tenemos que ver algunas definiciones. En las diapositivas que vamos a ver a continuación aparecen muchos conceptos que es importante que manejemos de la misma manera todos nosotros. Es decir, hay palabras que ustedes van a ver, como en esta diapositiva, materia, cuerpo, sistema, que son palabras que usamos a diario y sin embargo no necesariamente todos tenemos la misma idea o la misma referencia. Dijimos entonces que es una ciencia, la química, que estudia la materia, su composición, es decir, que lo hace desde un lugar descriptivo, cómo está formada la materia, pero también analiza qué le pasa a esa materia, es decir, sus transformaciones, qué reacciones tiene esa materia. ¿Pero qué es la materia? La materia es el constituyente de todos los cuerpos que ocupa un lugar en el espacio, es decir, que podemos medirla, valorarla, porque ocupa un lugar y es impenetrable. No hay otro cuerpo que pueda atravesar esa materia que estamos analizando. Pensando en esto, nosotros estamos formados por materia, porque ocupamos un lugar en el espacio, somos medibles, somos pesables. Fíjense que el nutricionista diario hace esto, midiendo el peso con una balanza o midiendo la estatura con un tallímetro. Ahora bien, la materia no está suelta, libre. No decimos el oro, la madera, decimos el cuchillo de madera, la tabla de madera, el lingote de oro, es decir, que la materia está agrupada en cuerpos. ¿Y qué es un cuerpo? Un ente material que ocupa un lugar en el espacio, como tienen ahí, o bien decimos es una porción limitada de materia, es decir, que la materia tiene un borde. Volviendo al ejemplo que les dije antes, nosotros entonces, como estamos formados por materia, en realidad somos cuerpos materiales, no materia libre. Porque si yo fuera materia libre, mientras hablo me desdibujo y no tengo bordes. Y sin embargo, alguien puede venir y tocarme el brazo y saber cuál es mi tope. O puedo medir mi estatura y saber cuál es mi altura máxima. Es decir, que como tengo un borde, en realidad soy un cuerpo, formado por materia. Soy una porción limitada de materia. Si ustedes miran a su alrededor, el celular, la virome, son cuerpos formados por materia, pero tienen un borde, tienen un límite. Ahora bien, además de tener cuerpos materiales en nuestro universo, tenemos sistemas. ¿Y qué es un sistema? Es la porción del universo que nos rodea que aislamos, que recortamos de ese universo para su estudio. Y fíjense que esto lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, yo en este momento podría decir que ustedes, esta comisión a la que le estoy dando esta clase, es una porción de todo el universo de estudiantes que hay en la Universidad Abierta Interamericana o son una porción de los estudiantes de nutrición. Y en este momento son mi sistema en estudio. O si el día de mañana ustedes quieren, por ejemplo, dedicarse a la nutrición pediátrica y dicen, ¿cuál es la porción del universo que voy a estudiar? ¿Cuál es mi sistema en estudio? Los niños. Y ni siquiera son todos los niños del mundo. Hago un recorte y digo los niños que asistan a mi consultorio. O si se dedican a adulto mayor, los ancianos que estén en este hogar de ancianos o en este geriátrico en el que yo trabajo. O sea que siempre estamos haciendo un recorte del universo aislando para su estudio. A eso se llama sistema. Y ese sistema se relaciona con el medio que lo rodea de tres maneras diferentes. Por ejemplo, podemos hablar de un sistema abierto como aquel que intercambia materia y energía con el medio. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, nosotros somos seres vivos, ya dijimos que somos cuerpos materiales, pero como somos seres vivos intercambiamos materia y energía con el medio ambiente, por lo tanto somos sistemas abiertos. ¿Cómo nos damos cuenta que intercambiamos materia? Y porque a mí el medio ambiente, por ejemplo, me da oxígeno o me da alimentos. ¿Y yo qué le devuelvo? Dióxido de carbono, le devuelvo materia como pelo que se me cae, piel que se descama o productos de desecho de mi cuerpo. Claramente tenemos un intercambio con el medio de materia y también intercambiamos energía porque si yo salgo a correr voy a disipar calor y estoy emitiendo energía de mi cuerpo regalándosela al medio.
El ejemplo de la bibliografía siempre es que un sistema abierto, otro ejemplo más allá de nosotros, es una cacerola puesta sobre el fuego, sobre una hornalla, con agua a hervir y está destapada. Cuando el agua hierva, ahora lo vamos a ver igual, parte del agua líquida se convierte en vapor y pasa al medio ambiente. Por lo tanto, estoy intercambiando materia. Pero si yo paso la mano por arriba de la cacerola o la toco, me quemo. O sea que claramente estoy intercambiando también energía. Un sistema cerrado sería la misma cacerola, pero a la que le pongo una tapa. Por eso mismo, la materia no se intercambia, un sistema cerrado no intercambia materia, pero sí intercambia energía, porque la tapa me quema, si la toco, intercambia energía calórica, pero el agua no se escapa, se evapora, toca la tapa y vuelve a caer. Y un sistema aislado es aquel que no intercambia nada, ni materia ni energía, como su nombre lo dice. Ahora bien, dijimos que la química estudiaba la materia y sus cambios, sus transformaciones, además de describirla. Esos cambios que ocurren en el universo se llaman fenómenos. Y hay dos tipos de fenómenos. Los fenómenos físicos, que son aquellos que modifican las características de una sustancia, pero no al punto de que cambie su esencia, su estructura íntima. Y los cambios son reversibles, es decir, que se pueden repetir, y temporarios, duran poco tiempo. En cambio, un fenómeno químico es aquel que cambia la esencia de la sustancia y deja de ser quien era, porque el cambio es permanente y no se puede volver a repetir. Por ejemplo, un fenómeno físico sería arrugar una hoja de papel. El papel sigue siendo papel, espérenme que voy a agregar el puntero, que me había olvidado. Yo puedo modificar las propiedades sin cambiar su estructura íntima. El papel ahora está arrugado, pero no va a dejar de ser papel. Y de hecho es reversible porque lo puedo estirar, si no lo rompí, lo puedo estirar, lo puedo planchar, lo puedo poner abajo de un libro y volver a leer lo que estaba escrito en ese papel. En cambio, si yo quemo el papel, dejó de ser papel, ahora ya es ceniza y es un cambio irreversible. Piensen en otros ejemplos, por ejemplo, peinarme es un cambio físico porque puedo repetirlo. El vuelo de un pájaro es un fenómeno físico porque vuela una vez y puede volver a volar. Si nosotros hablamos de la respiración, respirar, el movimiento del diafragma en la respiración es claramente algo repetible, lo hacemos muchas veces por minuto. En cambio, un fenómeno químico podría ser la digestión de los alimentos, ya lo que vamos digiriendo no puede volver a ser que era, o el intercambio gaseoso de la respiración ya es un fenómeno químico. Bien, dentro de un sistema tenemos lo que se llaman sustancias. Las sustancias también se las puede llamar como componentes de un sistema. Fíjense en el ejemplo que les dije, si ustedes son mi sistema en estudio, esta comisión de la carrera de nutrición, cada uno de ustedes es un componente de este sistema y por lo tanto podría llamarlos sustancias. O si pienso en una preparación culinaria como puede ser el flan, puedo decir mi sistema flan tiene estos componentes o sustancias. Leche, azúcar, huevo. Es todo aquello que compone un sistema. Y esas sustancias pueden ser simples o compuestas. ¿De qué depende? Si los átomos, recuerden que era la mínima porción de materia, si los átomos que forman esa sustancia simple son todos iguales, entonces es una sustancia simple. Ahora, si esa sustancia tiene átomos diferentes, es una sustancia compuesta. ¿Cómo me doy cuenta? Mirando la fórmula química. Por ejemplo, en el caso de una sustancia simple tenemos de ejemplo el oxígeno ambiental, que se escribe O2, 2 en forma de subíndice, un 2 chiquitito abajo, que significa que hay dos átomos de oxígeno en una sustancia llamada oxígeno. Y por lo tanto digo que es simple, porque son dos átomos igualitos. El ozono, que está en nuestra atmósfera, se escribe O3. Fíjense que me está diciendo que es O más O más O. 3 átomos del mismo tipo. Eso es una sustancia simple. En cambio, una sustancia compuesta es aquella que yo veo que en su fórmula química hay más de un elemento. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que se escribe CO2, o el agua, que es H2O, o el cloruro de sodio, la sal de mesa, que se escribe Na, símbolo del sodio, Cl, símbolo del cloro. En los 3 ejemplos recién dados, veo que hay elementos diferentes, por lo tanto es una sustancia compuesta. Y si tengo más de un tipo de sustancias, digo que mi sistema es una mezcla.
Por ejemplo, si tengo arena y agua, si tengo oro y arcilla, si tengo harina y polvo de hornear, si tengo agua y sal para formar agua salada, almíbar es una mezcla porque está formada por agua y azúcar. Fíjense que ahí tengo más de un tipo de sustancias y por eso lo llamo mezcla. Esos sistemas, o esas sustancias, mejor dicho, pueden tener distintas características y a esto lo llamo propiedades. En el caso de que las propiedades o características que tenga este sistema dependan de la cantidad o masa del material, entonces se dice que esas propiedades son extensivas. ¿Cómo explicamos esto? Por ejemplo, nosotros sabemos que si tengo 10 gramos de azúcar, no es lo mismo que decir 50 gramos de azúcar, porque en un caso tengo menos cantidad de materia que en el otro. Por lo tanto, la propiedad peso o masa depende de la cantidad de materia. Cuanta más materia yo tenga, más peso voy a tener. El volumen es otra propiedad extensiva. Cuanto más leche yo tenga o más agua yo tenga, 1 litro, claramente tengo la propiedad volumen se va alterando a medida que, o va cambiando, aumentando, disminuyendo, a medida que tengo más o menos materia. Si yo tengo 10 centímetros cúbicos de agua o tengo 10 litros de agua, la propiedad volumen cambió acorde a la cantidad de agua que tengo. En cambio, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, sino del tipo de material. Por ejemplo, el brillo del oro, o el color dorado del oro, o el sabor, ¿cómo se decía?, insípido del agua, que sabemos que no tiene olor y no tiene sabor. Yo digo, el oro brilla. El brillo es la propiedad. ¿Depende de cuánto oro yo tengo? ¿Depende de la cantidad de materia que el oro brille? No, el oro brilla. Tenga 5 gramos de oro o tenga un lingote de, no sé, 5 kilos de oro. No sé cuánto pesa, pero digo un ejemplo. Que el agua no tenga olor. ¿Cambia de acuerdo a cuánta agua tengas? No, porque es una propiedad intensiva. Que un imán pueda atraer metal. No importa qué tamaño de imán tengo, el imán atrae el metal. Así que esas son propiedades llamadas intensivas. Ahora bien, hace un ratito vimos sustancias simples y compuestas y dijimos que las sustancias simples estaban formadas por átomos del mismo tipo y que las sustancias compuestas eran al revés, estaban formadas por átomos de distintos tipos. Un átomo, que ya sabemos que es la menor porción de materia, lo podemos ver en nuestra tabla periódica, no sé si ustedes recuerdan, si la tienen a mano, yo acá les puse un ejemplo. Estas diapositivas ustedes las tienen sin audio para que las puedan descargar, imprimir e incluso tomar notas sobre estas diapositivas. En un átomo, en la tabla periódica lo que encontramos son átomos de distintos elementos y esos elementos se simbolizan. Por ejemplo, tenemos la H para el hidrógeno, la O para el oxígeno y demás. Pero un átomo está formado por un núcleo donde están los protones y los neutrones, protones positivos, carga positiva, neutrones no tienen carga, son neutros, y alrededor del núcleo, imagínenselo como si fuera una cebolla, tengo la parte central, donde está el núcleo, y luego tengo varias capas alrededor en la cebolla. Bueno, todas esas capas alrededor del núcleo se llaman orbitales, y en esos orbitales andan los electrones girando a gran velocidad. Los electrones tienen carga negativa. Teniendo en cuenta estas 3 partículas subatómicas, hay 2 conceptos que hay que saber. Uno se llama número atómico, también simbolizado con la letra Z, número atómico o Z, que es el número más importante que podemos destacar de un átomo. ¿Por qué? Porque es la cantidad de protones que hay en el núcleo. Solamente voy a mirar los positivos. No me importan los electrones que andan girando, no me importan los neutrones que están junto con ellos en el núcleo. Solo contabilizo el número de protones. ¿Y por qué es tan importante este número Z o número atómico o número de protones? Porque no hay ningún elemento que tenga igual número de protones que otro. Por lo tanto, permite identificar a un elemento. Es como si fuera el ADN. Fíjense que ninguno de nosotros tiene ADN igual a otra persona. Esto es lo que permite identificar un elemento.
El número de masa, también llamado número másico o número A, es la suma de todo lo que hay en el núcleo. Por lo tanto, la suma de protones positivos, número Z, más los neutrones. Ese número se llama número de masa o número A. ¿Por qué de masa? Porque el núcleo representa prácticamente toda la masa de un átomo. Y ustedes se podrán estar preguntando, ¿te olvidaste de los electrones? No, recuerden que los electrones no están en el núcleo, están girando alrededor en los orbitales y su masa es despreciable. Esto significa que son tan livianitos que no representan nada en la masa de un átomo. Ejemplo sencillo, si yo en este momento me corto las puntas del pelo y me subo una balanza, posiblemente no pese mucho menos o nada menos, mi balanza no me va a detectar eso por haberme cortado las puntas del pelo. Los electrones no pesan casi nada, como el pelo, ¿sí? Así que claramente lo que pesa realmente en un átomo es su núcleo, los protones más los neutrones, y eso se llama número de masa o número A. Ahora bien, yo les había mostrado la tabla periódica y vimos que es como si fuera una tabla de Excel, ahora vuelvo a la diapositiva anterior, tenemos columnas que se llaman grupos y tenemos filas horizontales, las columnas son verticales, filas horizontales que se llaman períodos. ¿De qué dependen uno y otro? Voy a ir y venir sobre esta diapositiva. Los que están en un mismo período, es decir, las filas horizontales, es porque tienen igual número de órbitas o de orbitales, es decir, de capas de la cebolla, donde andan los electrones. Por ejemplo, el potasio, el calcio, estos que ven acá, el manganeso, son elementos que están en el período 4, cuenten acá. Primer fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. Todos los que estén en la cuarta fila, mirándolo en forma horizontal, significa que tienen 4 orbitales. En cambio, los que están en un mismo grupo, es decir, columna, por ejemplo en este caso el hidrógeno y el sodio están todos en este grupo que se llama grupo 1, significa que tienen igual número de electrones en el último orbital. Aquí me quedó tachado, pero dice igual número. ¿Y cómo se llaman los electrones del último orbital? Electrones de valencia. Tal vez lo vieron en el colegio. Es decir, que a mí no me importan todas las capas de la cebolla. A mí me interesa solo la última, la cascarita de afuera. Voy a mirar cuántos electrones tengo en el último orbital y eso determina el grupo. No necesito estudiarlo de memoria, simplemente mirar esto. Miren estos números. En sus tablas periódicas van a ver que aquí arriba hay números. En muchas tablas esto está expresado en números romanos y es grupo 1, grupo 2, salteo todos estos que son más peticitos y llego al grupo 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 columnas, 8 grupos. Todos estos petizos, metales de transición, no los vamos a ver. Así que tengo 8 grupos en la tabla periódica. Todos los que estén en el grupo 1 significa que tienen un electrón en el último orbital, un electrón de valencia. Los del grupo 2 tienen 2, los del grupo 3 tienen 3 y así sucesivamente. O sea que el grupo determina, o está determinado, mejor dicho, por la cantidad de electrones de valencia que hay en ese orbital. Como ustedes no tienen que estudiar esto de memoria, simplemente van a tomar su tabla y si yo les digo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Buscan en su tabla el oxígeno, aquí lo estoy señalando, está en el grupo 6 y digo, si está en el grupo 6 es porque tiene 6 electrones de valencia. Y esto es importantísimo porque la estabilidad de los átomos está dada cuando llegan a 8 electrones de valencia. O sea que fíjense que alguien que está en el grupo 1 está muy inestable porque está muy lejos del 8, mientras que alguien que está en el grupo 7, como el cloro, el flúor que aquí señalo, tienen 7 electrones de valencia, o sea que están muy cerca de alcanzar la estabilidad. Y los del grupo 8 se llaman gases raros, nobles o inertes. Ellos ya son estables. Son los únicos estables de toda la tabla periódica, porque tienen 8 electrones en el último orbital. Los del grupo 1, 2 y 3 se llaman metales. Los del grupo 5, 6 y 7 se llaman no metales. Los del grupo 8, ya lo dije, gases nobles, raros o inertes. Y los del grupo 4 no son nada, no son ni metales ni no metales, porque están en el medio y pueden comportarse como cualquiera de los dos, como metales o como no metales.
Hasta ahí la primera introducción y lo que nos queda por ver en esta primera parte de esta clase, que va a constar de 3 partes, son los estados de la materia y los cambios de estado. Ustedes recordarán del colegio, los estados de la materia son 3, se habla de un cuarto estado, pero todavía está en estudio. Nuestros clásicos estados son el estado sólido, líquido y gaseoso. Y yo quiero que miren este dibujito para imaginarse qué ocurre dentro de un cuerpo sólido, uno líquido o de un gas. En el estado sólido las partículas están así, perfectamente ordenadas, prolijitas y muy cercanas unas de otras. Ejemplo sencillo de la vida diaria, piensen cuando uno va en el subte o va en el tren y está lleno de gente. Claramente estamos tan pegaditos a los de al lado que hay una fuerza que nos atrae, simplemente la cercanía, y nos cuesta movernos. Por eso un sólido no tiene desplazamiento, porque las partículas están muy compactas, muy unidas entre sí. Solamente pueden vibrar en el lugar, pero no se pueden desplazar, cosa que sí va a pasar en un líquido. Y las fuerzas que mantienen esta atracción entre las partículas se llaman fuerzas de cohesión o de máxima atracción. Eso hace que estén todas pegaditas una al lado de la otra, muy ordenadas. Y también esas fuerzas son las que hacen que un sólido se resista a la fragmentación, es decir, que se opone a que lo rompan. Me ofrece resistencia, no digo que es imposible, simplemente que se resiste, no quiere. De la misma manera que si el tren está lleno o el subte está lleno, es muy difícil que una persona de afuera, solita, sin que nadie la empuje, pueda entrar en esta masa humana. Si yo quiero romper la mesa, tengo que aplicar excesiva fuerza o venir con un martillo. La verdad que apretándola yo no la voy a romper. ¿Y por qué? Porque ahí está la fuerza de cohesión entre las partículas que forman la mesa que yo con mi simple mano no la voy a poder romper. Esto también hace que un sólido conserve forma y volumen propios. Una moneda puesta arriba de la mesa, dentro de un vaso o en la billetera, conserva su forma. Y así también conserva su volumen. Y por último, los sólidos son no compresibles, es decir, yo no puedo comprimirlos. ¿Y esto qué significa? Comprimir es disminuir el volumen por aumento de la presión, o sea, achicar algo por apretarlo. Yo por más que apriete el celular, nunca lo voy a achicar, a lo sumo lo voy a romper, por lo que dijimos antes, pero no puedo achicar su volumen. Esa va a ser una característica que van a tener solamente los gases. ¿Qué veo en el estado líquido? Veo que las partículas están un poquito más separadas y esto está dado por el tipo de fuerzas que hay en el líquido. Acá ya no hay tanto orden, no está tan prolijito, ni están tan cerca, es como si se hubiera bajado gente del subte o del tren. Las fuerzas que hay en el estado líquido son de equilibrio entre fuerzas de atracción, las de antes, fuerzas de cohesión, pero también hay fuerzas de rechazo. Entonces es como que me acerco, me separo, me acerco, me separo y mantengo un equilibrio. Entonces, entre fuerzas de atracción y de rechazo. Eso hace que si yo me puedo desplazar un poquito, no mucho, pero me puedo desplazar un poquito, se bajó un poco de gente del tren, hay algunas fuerzas de atracción y rechazo, puedo fluir, un líquido fluye. Y eso hace al fluir y al desplazarse que no conserve su forma, sino que adopte la forma del recipiente que lo contiene. Sin embargo, el volumen, al igual que en los sólidos, sigue siendo un volumen propio. 100 centímetros cúbicos de leche puestos en un vaso siguen siendo los mismos 100 puestos en una jarra. Los líquidos tampoco se pueden comprimir y, como ya dijimos, tienen menor cohesión. Y si miro el estado gaseoso, ¿con qué me voy a encontrar acá? Que las partículas están mucho más separadas y acá hay exclusivamente fuerzas de rechazo. Acá no hay nada de atracción, son todas fuerzas de rechazo. Es decir, que es como si yo estuviera sola ahora en el subte o en el tren y hay música y salto y me muevo y me desplazo para donde yo quiero. Imagínense algo gaseoso que tengan en sus casas, una gaseosa, una bebida gaseosa o un desodorante en aerosol, por ejemplo, un aromatizante de ambiente, cualquier sustancia que tengamos, o el Raid para las hormigas. Las partículas están contenidas dentro de ese recipiente y cuando yo aprieto el spray, salen, o abro la botella de gaseosa, las partículas gaseosas salen, se expanden, se dispersan, es el otro verbo que usamos para los gases, libremente. Yo no puedo predecir para dónde va a salir cada burbuja de la gaseosa.
porque los gases están todo el tiempo moviéndose en un comportamiento impredecible. Y eso hace que ejerzan presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Por eso mismo, porque salen libremente, se mueven libremente y hay fuerzas de rechazo absolutas, no tiene forma ni tampoco tiene volumen. Y acá viene la novedad, los gases sí se pueden comprimir. Y esto quiere decir que si yo empiezo a achicar el recipiente, si pudiera apretar un gas, lo termino convirtiendo en un volumen menor. Lo achico por aumento de presión. El claro ejemplo de esto es, por ejemplo, la benzina del encendedor. Fíjense que adentro del encendedor hay un líquido y sin embargo nosotros sabemos que cuando apretamos el encendedor no mojo nada, sale un gas. O el gas natural comprimido, el GNC que se le pone a cualquier vehículo. Fíjense que, o la garrafa, ¿no? El gas licuado. En cualquiera de esos casos, si ustedes escuchan atentamente, el tubo de gas hace ruido líquido. Las garrafas también hacen ruido líquido y sin embargo ahí hay un gas. ¿Qué pasó? Para poder transportarlos, lo que hicieron fue disminuir el volumen sometiéndolos a presión. Y cuando yo empiezo a achicar el volumen de un gas, imagínense esto, si yo pudiera comprimirlo, si pudiera apretar estas paredes, a las partículas no les queda otra que acercarse, porque ahora el recipiente es más chico. Y cuando un gas empieza a tener fuerzas de atracción, porque lo estoy apretando, se convierte en un líquido. ¿No habíamos dicho recién que un líquido era un equilibrio de fuerzas de tracción y rechazo? Bueno, justamente por eso es que un gas, al comprimirse, se puede convertir en un líquido. Veamos los cambios de estado. La fusión del verbo fundir es pasar de sólido a líquido por acción del calor. ¿Cómo lo interpreto? Piensen en la grasa del asado cuando pongo el asado a la parrilla, o una manteca que pongo adentro del microondas para derretirla, o el cubito de hielo que quedó ahí en la cubetera sobre la mesada y se convirtió en líquido. En todos estos casos estamos viendo que algo que estaba muy prolijito y ordenado, como dijimos que era un sólido con fuerzas máximas de atracción, empieza a desordenarse y fluye convirtiéndose en un líquido. ¿Por qué ocurre eso? Porque le cambié la temperatura, aumentó el calor, aumentó la temperatura. Obviamente la parrilla le da calor al asado. La temperatura ambiente no es lo mismo que la temperatura del freezer. El calor, se dice, aumenta la energía cinética de las partículas, la energía de movimiento, se mueven más y por lo tanto se separan. Así que algo que estaba muy cerquita se entra a separar y se convierte en un líquido. La solidificación es el proceso inverso. Razonémoslo, es convertir un líquido que fluía en un sólido, máximo orden. ¿Cómo hago para que las partículas se acerquen? Antes se alejaron, acá se acercan. Y bueno, para que las partículas se acerquen y se queden más quietas, más ordenadas, tuve que aplicar frío. Es decir, que el frío disminuye la energía cinética de las partículas. De fluir se convierte en un sólido. Luego tenemos la vaporización. Ojo que este es el nombre del cambio de estado y no es evaporación. Evaporación aparece después. Vaporizar es convertir un líquido en un gas, o sea, algo que fluía en el máximo desorden. Acuérdense que el gas es el máximo desorden, se va a dispersar. Y esto lo hago por acción del calor. Aquí no lo puse, pero lo pueden agregar. Todo dependerá de dónde ocurre el fenómeno. ¿Por qué? Porque dentro de la vaporización hay un fenómeno que se llama evaporación. Y la evaporación es un fenómeno superficial. Solo ocurre en la superficie del líquido, no en toda la masa, no en toda la cacerola, solo en la parte de arriba. Fíjense que cuando uno pone agua a hervir, al ratito empieza a haber unas tímidas burbujitas en la superficie. Y ahí todavía no pongo los fideos. Porque ese agua está a 70, 75 grados. Yo la tengo que poner cuando el agua esté a 100. Si yo pongo en ese momento los fideos van a demorar un montón en cocinarse. Entonces, en ese momento estoy en temperatura de evaporación. Solo la superficie del líquido se convierte en gas. O piensen en la ropa cuando la ponemos a secar. Nadie ve el agua de la ropa entrando en ebullición. Si no me quemaría cuando la quiero agarrar. Y sin embargo, en la superficie de la ropa el agua se está convirtiendo en gas. En cambio, ebullición es cuando toda la masa del líquido alcanza, en el caso del agua, los 100 grados o en el caso del alcohol etílico, 78 grados. Es decir, cuando toda la masa alcanza temperatura de ebullición y se convierte en gas, recién estoy en este proceso. Pero fíjense que los dos son convertir líquido a gas, pero uno es en la superficie y el otro es en toda la masa. Licuefacción, ya lo dijimos, es lo mismo que compresión, es pasar de gas a líquido,
por frío y por presión, pero generalmente es por aumento de la presión. Aumenta la presión sobre el recipiente y el gas se achica, convierte un gas en un líquido, el encendedor, el gas natural comprimido, el GNC o la garrafa. Condensación también es pasar de gas a líquido, pero ojo, acá hay una O, ven que está en rojo, es por frío o presión y generalmente es por frío, así como el otro generalmente es por presión, también es pasar de vapor o gas a líquido, pero por frío. Y este es el claro ejemplo de cuando, por ejemplo, se empañan los vidrios en nuestra cocina o en el baño, o vamos en el colectivo y es un día de invierno y nuestro vapor de agua, vapor, gas, que sale de nuestro cuerpo en la respiración, toca el vidrio frío y se acerca. Recuerden que el frío acerca, disminuye la energía cinética y por lo tanto lo convierte en líquido. Y por último está este proceso que es la sublimación, que incluye el pasaje de sólido a gas, esa es la volatilización, y cuando vuelvo de gas a sólido, al revés, lo llamo sublimación. Es decir, algunos llaman sublimación a todo el proceso y si no, al proceso reversible, a la volatilización. ¿Qué es volatilizar? Algo que era sólido, máximo orden, se convierte en el máximo desorden, gas. En casa no es tan fácil hacer esto, solamente si tenemos, por ejemplo, naftalina, no sé si ustedes recuerdan, se usaba antes como un desinfectante de polillas. La naftalina sólida se volatiliza, no digo se evapora, se volatiliza a gas y mata las polillas y se va achicando. O el hielo seco, si lo vieron alguna vez, ocurre exactamente lo mismo. Ahora, el señor que fabrica naftalinas o que fabrica hielo seco cuenta con el gas, nitrógeno por ejemplo, y lo convierte en hielo seco sólido. Por eso decimos que la volatilización es el pasaje de sólido a gas y que la sublimación propiamente dicha es el pasaje de gas a sólido. Hasta acá la primera parte de la clase, luego les subiré la segunda parte, vayan tratando de tomar nota y como ya les explicamos, para esto no hay bibliografía, sino que simplemente es necesario que entiendan estos conceptos o si tienen algo del colegio lo traigan, pero no tenemos ningún libro de referencia que junte todo esto en un mismo tema. Pasamos a la parte 2.